Hola, soy Martina Romano y hoy les vengo a hablar sobre la resiliencia estudiantil en estado de alerta. El principal propósito es explicar al espectador cómo se ve afectado el ámbito estudiantil por el surgimiento de una pandemia a nivel mundial y qué proponen los profesionales para generar una buena relación con las clases virtuales desde casa. La idea principal es esta: si no te puedes concentrar, no sos vos, es el contexto, es el estado constante de alerta. Resulta irritante y agobiante sostener un hacer escuela a la fuerza como si nada estuviera sucediendo. Y la cuestión hoy es si es posible hacer lo mismo de siempre ante el cambio de paradigma, cuando todas las condiciones han cambiado. La pandemia obligó a reinventar la manera en la que vivimos y convivimos. Se reinventó el alumno, el docente, las familias y los hogares. El cierre de los centros educativos, las escuelas primarias, secundarias y universitarias, fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus. El paso vertiginoso al modo virtual para el acompañamiento pedagógico, sumado a las situaciones generales de angustia y preocupación por la pandemia, están generando episodios de cierto estrés que aquejan tanto a los docentes y a los directivos como a estudiantes y familias. Pero, ¿cuán preparados estaban los estudiantes y docentes para zambullirse de lleno a la educación a la distancia? ¿Qué aprendimos de estas semanas de aprendizaje virtual y cuánto quedará de esta estela tecnológica? Ahora bien, primero enfoquémonos en los hechos. ¿Cómo se vio afectado el ámbito educativo por el coronavirus actual? En esta nueva situación se ha hecho más evidente que producir contenidos virtuales requiere de mayor cantidad de tiempo que el que habitualmente se dedica para la preparación de las clases presenciales, tanto para alumnos como para docentes, como así también la necesidad de disponer como mínimo de una computadora y una adecuada conexión. Esto exige que estudiantes con dispositivos tengan conectividad, algo que no puede darse por supuesto. Ni hablar de los problemas de salud ocasionados por la sobreexposición a las pantallas que ya venía padeciendo toda la sociedad y que ahora se agudiza. A su vez, se observa que se ha desorganizado considerablemente el horario habitual que está regulado y establecido por los estatutos docentes, y se ha pasado a una tácita dedicación full time. La buena voluntad de todos los implicados no impide que se llegue a una conclusión unánime. Nada reemplaza el contacto del aula. ¿Qué es el aula? El aula son las personas que la habitan. Pero, ¿somos capaces de reconstruir la escena áulica vía online? Hoy el aula no existe. El aula es nuestra casa. El programa Conectate Seguro, Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de Ciudad de Buenos Aires, lanzó un relevamiento acerca de cómo se sentían aprendiendo de manera online estos días de cuarentena con chicos entre 9 y 15 años que concurren a escuelas de gestión pública y privada de la ciudad. En general, explica la profesional Flavia Zipkins, maestranda en Psicología de la Educación, nos ha contado que a los chicos les ha costado adaptarse, pero que se han ido acostumbrando, que la conectividad se complica, que les cuesta organizarse solos, mientras que esperan que los recursos puedan ir mejorando a medida que pasan los días. En síntesis, la situación es la siguiente: niños y adolescentes agobiados por tanta tarea dificultada por la falta de interrelación con docentes, padres y madres que además de teletrabajar tienen que hacer de docentes en casa. Ahora bien, mientras que algunos pretenden hacer como si nada sucede, están quienes piden un poco de reflexión para poder pensar de qué manera la escuela puede acompañar este momento. ¿Cuál es la mejor manera de afrontarlo? ¿Qué sugieren los profesionales? Lo primero que se debe advertir a los niños y adolescentes es que estamos frente a un momento excepcional, transitorio y que probablemente pueda convertirse en complementario. Excepcional implica que no puede existir una continuidad, pero es una ruptura de modo de vida, que hay que poder asimilarla y lograr vivir y convivir de la mejor manera posible. El reconocido psicopedagogo italiano, Francesco Tonucci, no tiene dudas. La cuarentena para prevenir la propagación del COVID-19 puede ser una oportunidad única para la escuela, las familias y principalmente los niños y las niñas. Dice que muchos se han dado cuenta que el colegio no funcionaba desde antes, pero esta situación, ahora con el contexto, se nota demasiado. ¿Cómo sacarle el jugo al aislamiento obligatorio y convertirlo en una experiencia pedagógicamente enriquecedora? La respuesta para Tonucci es convertir la casa en un laboratorio, donde los padres sean los asistentes de los maestros y en el que cada espacio, desde la cocina hasta el jardín, se convierta en una oportunidad de aprender algo nuevo. La idea es esta: si la escuela tiene que ser en casa, hay que aprovechar la casa. Otra oportunidad que debemos aprovechar de la cuarentena es la de promover el hábito de la lectura. La escuela rara vez alcanza a
pasar un amor o la necesidad por la lectura y esto es un fracaso, una gran falta. Es importante que los niños puedan leer libros, no solo para hacer resúmenes o fichas, sino como un regalo, no como un deber. Entonces reitero, si no te podés concentrar, no sos vos, es el contexto. Los medios tecnológicos resultan valorables si se los entiende como herramientas para el acceso a la información y la producción de ciertos tipos de conocimientos. No niego las oportunidades que trae esta pandemia, donde hay hábitos que llegaron para quedarse, pero de ninguna manera pueden reemplazar el papel de la escuela y del aula. Más allá de reconocer la necesidad de repensar los procesos de enseñanza y de aprendizaje que en el presente estaban en decadencia. Y no nos queda más que esperar un porvenir reinventado. Muchas gracias.